Bueno, ahora es el momento de hablar de social influence. Cuando nosotros hablamos de la influencia social, básicamente lo que estamos hablando es de cómo cambió el paradigma que antes se tenía con el tema de la influencia de los medios tradicionales. Cuando nosotros hablábamos de el poder que tenían los canales de televisión, la misma prensa, pues básicamente estábamos nosotros con una frase de cajón y era: los medios tienen la capacidad de montar o bajar presidentes. Antes era algo así, porque básicamente todo se confundía con la opinión pública. Entonces, todo lo que saliera en una encuesta, todo lo que saliera en un noticiero, todo lo que se hablara en un periódico o en una revista, pues se confundía como que básicamente todo el país pensaba de manera igual. Pero con el surgimiento del Internet, esto empezó a cambiar y empezó a modificar básicamente como toda la estructura y la implicación de la influencia que tenía cada uno de los comunicados que tenían estas mismas marcas. Entonces, como tal, vemos cómo ellos pasan de ser el primer lugar de influencia social a ser el último. En primer lugar, pues tenemos lo que cada persona piensa, lo que ha leído, ese pensamiento, ese imaginario que ha construido con todo lo que ha estado interactuando con otras marcas. Luego está un nivel del 83% de confiabilidad en donde ellos son impactados o son influidos por los comentarios que un amigo, un colega o un familiar les hace. Entonces, no compres este producto por X o Y cosas, o mejor ve a la fija y cómprate la marca de este carro o léete este libro. Entonces, es como una fe ciega. Luego tenemos un nivel de credibilidad que sigue siendo superior a la mitad de personas que no conocemos, incluso que vemos comentarios, vemos reviews, vemos calificaciones de estrellas en un hotel, en un producto, por allá en TripAdvisor, en Facebook. Entonces empezamos nosotros a tomar decisiones, incluso con gente que no vamos a ver nunca en la vida, pero les empezamos a creer porque empiezan unos promedios de calificación. Por eso es que cuando hablamos de e-commerce, vemos que básicamente se está utilizando el tema de la influencia social para poder impactar ese fenómeno del social commerce. Y por último, miren las marcas y las instituciones con sus comerciales, sus investigaciones y todo este tipo de cosas que ya se notan que están muy amañadas o están muy creadas para que sea a favor de una marca o a favor de ellos mismos como tal. Entonces, a partir de ahí surge algo muy bacano, que es todo esto del fenómeno de los creadores de contenido, la influencia social que tienen estos personajes, y tenemos básicamente como unos tres niveles muy importantes a nivel internacional. Ya enseguida hablamos como a nivel Latinoamérica, unos subniveles que empezamos a hablar, pues, y también como a agarrar con pinzas estos conceptos. El primer nivel básicamente son las celebridades, que son estos famosos que pueden ser deportistas, pueden ser cantantes, pueden ser actores, que ya de por sí en el mundo offline, en el mundo tradicional, son famosos. Entonces, cuando entran en las redes sociales, ya llegan con muchos seguidores, llegan con millones. Y esto lo que les permite es tener mayor alcance. Cuando una empresa los contrata, pues básicamente los contrata para lanzamientos de productos o para posicionar rápido una nueva marca. Entonces, vamos a aprovechar que ellos tienen muchos seguidores. Luego están los profesionales que nos van a dar legitimidad. Anteriormente contratábamos actores y decíamos: hola, yo soy el doctor Muelitas, o esto, nosotros somos científicos que hemos descubierto el oxígeno activo para limpiar mejor tu ropa. Ese tipo de cosas antes estaban muy falseadas. Hoy lo que estamos haciendo es buscar quién valide mi marca, quién me ayude desde su coherencia y desde su consistencia, pues a posicionar un producto. Entonces aquí hay un poco más de acción. Ya no alcanzamos a tantas personas, pero sí hay un poco más de legitimidad y un poco más de interacción. Entonces aquí empezamos a contratar personas que siempre hablan de rutinas de ejercicio, que siempre están en el mundo de la nutrición o que siempre están con sus mascotas entrenándolas. Entonces hay consistencia y coherencia cuando ellos recomiendan un producto de esa categoría o de ese gremio. ¿Listo? Luego tenemos a los ciudadanos, que estos ciudadanos pues básicamente no son famosos ni son profesionales en un tema, sino que son personas que comparten cosas en internet, de moda, de eventos, de viajes. Entonces son personas de a pie, como nosotros las llamamos, que empiezan a tener muchos seguidores y a partir de ahí pues empiezan a tener un tema de influencia y empiezan a generar mayor interacción, mayor afinidad y mayor participación de estos usuarios. Cuando hablamos de la teoría, pues pura y dura, estamos hablando de unos números que realmente son muy difíciles de alcanzar a nivel Colombia. Por esto se tiene que agarrar con pinzas. Entonces, dependiendo del país en el que estés, vas a tener en cuenta cuál es el tamaño del país, la cantidad de habitantes, la penetración de Internet,
las edades que tú estás eligiendo, pues cuando estamos hablando de segmentación, a partir de ahí cuáles son los canales que están usando y a partir de ahí pues tomar las decisiones de cuál es ese mercado meta que tú tienes ahí. No sé, si son 50 millones de habitantes, pero de los cuales estamos hablando de la mitad solamente tiene acceso a Internet y de esa mitad solamente el 30% tienen o cumplen las características de tu segmentación y luego pues empezamos a hablar de cuáles están en los canales que a ti te importan, no sé, vamos a hablar de 2 millones de usuarios. Entonces, un influencer que tenga 1 millón de usuarios es realmente muy potente para tu marca. Entonces, ese es el análisis que hay que hacer. Y no le sirve cualquier influencer. Hay que también analizar muy bien. Hay herramientas como Offluence, que son gratuitas, son unas extensiones que se instalan en el navegador y que les permiten entender de dónde vienen estas personas, si están en Miami, si están en Bogotá, si son hombres o mujeres. Y a partir de ahí ustedes se dan cuenta si les conviene o no contratar a estas personas porque o les sirve toda la base de usuarios que tienen o básicamente pues terminarían quemando billetes como nosotros decimos. Luego hay otro tema importante que son los microinfluencers y los nanoinfluencers que han ganado mucha fuerza aquí en Latinoamérica, pues básicamente porque estamos hablando de volumen. Entonces son usuarios más pequeños. Empezamos a hablar recuerden, estos números los vamos a obviar porque es la teoría europea y estadounidense, que a nosotros no nos aplica tanto. Entonces nosotros, voy a devolverme un poco, pues cuando hablamos de celebridades, que sean de 10 millones a infinito, realmente es un número muy grande. Para nosotros ni siquiera es necesario que estemos hablando de millones, a nosotros nos sigue funcionando el tema de miles. Y cuando hablamos de microinfluencer y nanoinfluencer, normalmente en nuestro caso estamos hablando de nano menores a 5.000 y microinfluencers de 5.000 a 10.000 más o menos. Entonces, a partir de ahí podemos tomar decisiones por cantidad, es decir, entre más arriba estén, es decir, una celebridad, pues menos tengo que contratar. Pero entre más abajo esté, es decir, todos estos micro y nano influencers, más tengo que contratar. Es como una balanza. Entonces, para que lo tengan muy presente ahí, espero que esto les sirva también a tomar decisiones estratégicas.